más cordial bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM y experto en Derecho Aeronáutico. Gracias, doctor, por estar aquí. Le saluda Antonio Aguirre. Bienvenido. Antonio, es un verdadero gusto platicar con usted y su auditorio. Muchas gracias. Doctor, el gobierno de Trump impuso el fin de semana nuevas restricciones a los vuelos desde México en respuesta a los límites que el gobierno mexicano impuso a los vuelos de pasajeros y carga hacia la Ciudad de México hace varios años. ¿Cómo entender esta nueva afrenta, doctor? Bueno, me parece que es oportuno referirnos al convenio bilateral internacional que sobre servicios aéreos tiene suscrito y vigente México y Estados Unidos. Y este data de 2015, es un convenio bilateral muy desventajoso para México. Históricamente una de las peores cosas que México pudo haber firmado en aviación y en cualquier sector es un convenio de cielos abiertos, de Open Skies, en donde no existen restricciones prácticamente de nada. Se pueden llevar a cabo cuantas operaciones sean posibles, sin limitación de aprobación de tarifas, rutas, número de operadores, etcétera. Entre dos países que somos asimétricos económicamente, como México y Estados Unidos, y en la aviación mucho más. Solo le doy un dato. México tiene 400 y un poco más, 402 aeronaves en la totalidad de su flota comercial aérea, y solo American Airlines, que es un carrier, tiene más de 1,400. Y si usted suma las aeronaves que tienen por líneas aéreas, estos mega monstruos, pues prácticamente México tiene una desventaja en su posibilidad de participar en el mercado. Pero bueno, en ese convenio existe un artículo 11 que establece que unilateralmente ninguna parte del tratado internacional puede tomar medidas que tiendan a disminuir el número de frecuencias, operaciones de alguna aerolínea que se encuentre designada por el tratado bilateral, salvo que fueran por razones de cuestiones ambientales o cuestiones de seguridad, etcétera, operacional. Y ahí es donde está el gran tema, porque la presidenta ha dicho, y con mucha razón, y es de apoyarse, que México tomó decisiones de declarar saturado la ICM por razones de seguridad. Pero estábamos en 61 operaciones cuando eso sucedió para bajar a 43 operaciones. Esa situación que sucedió en el año de 2022, para luego refrendarse en 2023 cuando se modificó la carga, pues es una medida que tendrá hoy que justificarse desde el punto de vista técnico, porque no es el ICM el que está saturado, sino es en este momento la suma de la coordinación entre el AIFA y el AICM. Y esto a los Estados Unidos consideran que es violatorio del artículo 11 del tratado, porque el resultante es que 3 aerolíneas, United Airlines, Delta y American Airlines, tuvieron una merma en el número de operaciones que hacían en el AICM, estos servicios mixtos, más todas las cargueras que tuvieron que irse a la AIFA por el decreto presidencial. El gobierno norteamericano considera que hubo una violación porque además el gobierno de México, dice el comunicado, anunció que iba a hacer inversiones en el AICM asumiendo que esta medida sería transitoria. La reducción de operaciones, hablando nuevamente del tema seguridad y eficiencia operacional. Según el gobierno americano, esto no sucedió y además, en materia de carga, estar a 50 kilómetros, dicho por norteamericanos, es menos, por supuesto, 48 kilómetros, 45 kilómetros entre el centro neurálgico de operaciones y el aeropuerto Felipe Ángeles, hace que salgan de mercado y sean anticompetitivas o tengan mayores costos. Consecuencia de esto es que el gobierno norteamericano anuncia unas medidas de reciprocidad fuertes, que como son someter a partir del día 29 de este mes, de julio, a las líneas aéreas mexicanas a que manden sus horarios itinerarios a las aerolíneas regulares, a las que nos venden pasajes, para que se entienda, líneas aéreas regulares, para que el gobierno americano decida, norteamericano, el Departamento de Transporte y la Federal Aviation Administration, la Agencia Federal de Aviación Civil, decidan si aprobarán o no los vuelos. Entonces esto, por supuesto, que es una situación de incertidumbre y de tensión, porque la planeación en aviación no puede supeditarse a eso. Luego, también anuncia que todos los vuelos charter tendrán que ser sometidos a aprobación. Es una medida que habíamos superado hace muchos años y que estaba liberalizada por el tratado. Y un tema no menor es que estaría anunciando desaprobar el convenio de inmunidad antimonopolio o antitrust que tienen autorizado Delta y Aeroméxico para coordinar rutas
para fijar precios, y esto haría que este importante convenio, este importante acuerdo entre Aeroméxico y Delta, ver su potencial, porque es un convenio que crea una situación excepcional a México. Yo diría, porque así lo recuerdo, en 2015, que fue la moneda de cambio para que México firmara el convenio abierto. Entonces Estados Unidos, al ver que el convenio no se está honrando desde la visión norteamericana, que es lo que sigue, analizar en consultas con México si hay o no una violación al artículo 11 y demás disposiciones, entonces en ese tenor tendríamos que estar pensando en que tiene que haber consultas, México tiene que justificar las medidas y tratando de que técnicamente se esclarezca que México, si acaso estuviera en violación del tratado, tendríamos que ver que son razones propias del tratado, o si no lo es, pues tendríamos que asumir medidas de reciprocidad o dar marcha atrás para Estados Unidos y solo para Estados Unidos, porque es el único país con el que tenemos un convenio de esta naturaleza, estas medidas. Muy bien, doctor, nos queda ya poco tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle. ¿Este problema pone acaso en riesgo que México sea el principal destino para los estadounidenses? Recordando que solo en 2024 más de 40 millones de pasajeros volaron a nuestro territorio, doctor. No pone en riesgo, porque me parece que detrás de esta medida hay una posición proteccionista a la industria norteamericana. America First es el documento marco de la política del presidente Trump, y esto significa que por cada vuelo que no hicieran las líneas mexicanas, lo harían las líneas norteamericanas. Entonces no afectaría el número de pasajeros o de carga, lo que sí afectaría es quién lo hace, porque estaríamos pensando que lo harían norteamericanos. Doctor, ¿cree entonces que sí llegaremos a un acuerdo? Asumo que sí, asumo que la atención nos conduciría a que las consultas, las rondas que deben estarse ya preparando, estas charlas en Washington o en México, seguramente en Washington, nos conduzcan a revisar, probablemente aumentar, por ejemplo, número de operaciones en la ISM para, digamos, atenuar las afectaciones a American, a United y a Delta, y probablemente conservar la restricción en carga. Estoy asumiendo escenarios por mi experiencia, negocié mucho tiempo con los estadounidenses, y tendríamos que poner en la mesa algo que dar o algo con que comprometernos, pero no asumir que estemos en una situación tan grave como que cada vuelo no lo tenga que aprobar. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Gracias, doctor Rogelio Rodríguez Garduño, académico en la Facultad de Derecho de la UNAM y experto en Derecho Aeronáutico. Lo estaremos molestando, doctor. Gracias y buenas tardes.